Entonces, número 14. Jesús y Moisés, ambos, hicieron operaciones interesantes, operaciones químicas en el agua. Hicieron transformaciones. Moisés, si se acuerdan bien, en una de las plagas, Éxodo 7:20, alzó la vara, golpeó las aguas y ellas se convirtieron en sangre. Sangre. Convirtió las aguas en sangre. Jesús estaba en la boda de Caná y en la boda de Caná se acabó el vino. Mandó a buscar agua y ahí fue. Oh, sorpresa, llenen las tinajas y llévenselas al maestresala. Y era vino. Convierte nada más, el agua nada más y nada menos que en vino. Aunque todavía va a haber algo más. Ahora, hasta el día de hoy, no solamente convierte el agua en vino, sino que ahora Jesús convierte el vino nada más y nada menos que en su propia sangre. En cada misa ocurre el milagro, la transformación, que hace que el vino que había transformado en la boda de Caná de agua al vino, ahora ese vino se transformaba en la verdadera sangre. No la sangre como una plaga en Egipto, sino la sangre que libera a todo hombre y a toda la humanidad del pecado. Número 15. Moisés subió al monte Nebo y subió allí a morir. Y dice Deuteronomio 34, del 1 al 6, que allí murió en el monte Nebo y nadie sabe hasta el día de hoy dónde está su cuerpo. Yo creo que habrán excavado todo el monte Nebo y no han encontrado nada todavía. Ahí está. Jesús subió a otro monte a morir, al monte Calvario o al monte del Gólgota. Allí murió Jesús. Eso está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en todos los evangelios. Y su cuerpo no se conocía el paradero. Lucas 24:3 o Juan 20:13. Se han llevado al Señor. El cuerpo desapareció. El cuerpo como el de Moisés nunca fue encontrado. Hasta que luego, resucitado, se aparece a los suyos. Paralelismo muy interesante, muy superado, porque Jesús definitivamente resucita y es también el que va a resucitar definitivamente al mismo Moisés. 16. Uno de los más lindos de todos. Digo, hay muchos, yo estoy resumiendo unos cuantos nada más, pero Moisés alimentó al pueblo de Israel con pan. Él oró y del cielo bajó pan para llenar las barrigas, para sostener los cuerpos, aunque los cuerpos después murieron, eventualmente. Pero Moisés, en el capítulo 16 de Éxodo, oró y bajó el pan, el maná, el pan del cielo. Jesús también alimentó a los judíos. En Mateo 14, en Marcos 6, en Lucas 9 y en Juan 6, lo multiplicó el pan para alimentar al pueblo entero. Multiplicó el pan para alimentar a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínense. Pero Jesús no se queda ahí. Jesús, además, tiene la tremenda belleza de que también alimenta a la iglesia de Dios con un pan bajado del cielo, muy diferente. En el capítulo 6, ustedes pueden encontrar la gran diferencia entre el pan que bajó del cielo Moisés, que los padres murieron después. Sin embargo, él dice, el pan que yo les daré, el que coma de ese pan, vivirá para siempre. Ese pan es la Eucaristía. Ese es el gran regalo. Esa es la versión de verdaderamente dar el alimento que da la vida. No que sostiene el cuerpo. El alimento que da la vida eterna. Y por eso Jesús también alimenta con pan, pero alimenta con un pan que es eterno. O sea que aquí la Eucaristía es la gran diferencia de todo. También hay muchos otros elementos,
No podemos negar la cantidad de elementos impresionantes que hay también. Por ejemplo, el Cordero Pascual. Señores, Moisés agarra un cordero sin mancha, que no se le puede romper los huesos, y agarra el cordero, y el cordero es la Pascua. Jesús, nada más y nada menos que Él mismo se hace el cordero. Él es el que machacan, no le rompen ningún hueso. Él es el inmaculado y Él es el que abre el camino a la verdadera vida. Él es el Cordero Pascual. El Cordero de la Pascua, ahora en Cristo, encuentra su plenitud. Por lo tanto, el Cordero Pascual es uno de los elementos fundantes. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ninguno de los corderos que mató Moisés quitaba los pecados del mundo. Pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese es Jesús, el Señor. Segundo, el sacrificio de los primogénitos de Egipto, y sobre todo el sacrificio del hijo del rey en Egipto. Murió el hijo del rey, muere el hijo del rey y viene la liberación al pueblo. Pero esa liberación es parcial, esa liberación solamente es hacia el desierto. Pero Jesús se hace el hijo del rey único, el primogénito. Él es el que se hace el verdadero primogénito, que muere en la cruz. Y es el que viene a traer verdaderamente la libertad verdadera al pueblo. Él también es el mismo primogénito que muere, que da libertad al pueblo de Dios. El madero en las aguas amargas. No sé si se acuerdan. En un momento determinado, Moisés no ha llegado todavía al Sinaí, y cuando querían beber agua en el Mará, en las aguas del Mará, las aguas estaban amargas. Y Moisés agarró un madero, capítulo 17 de Éxodo. Capítulo 17, allí él agarra un madero y lo tira allí. Y las aguas amargas se transformaron en dulces. Perdón, Éxodo 15. Éxodo 15 del 22 al 27. Ese madero, mis hermanos, es la cruz. La cruz de Cristo es el madero que viene a recoger todas las amarguras de la humanidad y las transforma en dulzura. Perdona todos los pecados y fortalece a la humanidad, dándole a la humanidad una nueva esperanza y la dulzura de vivir en Cristo. La alegría de tomar la cruz y seguirle. Y por último, dentro de los elementos, señores, pero es que estos son muchos, es el de la roca golpeada en el desierto. En número 20, del 1 al 11, aparece que Moisés golpeó la roca, y cuando golpeó la roca salió de allí agua, para que en el mismo desierto el pueblo de Dios pudiese encontrar vida. Y Corintios va a decir quién es esa roca. Vamos a abrir Primera de Corintios, capítulo 10. Fíjense qué cosa más hermosa dice aquí. No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron lo malo. No se hagan idólatras, al igual que algunos de ellos, como dice la Escritura. Todo eso es visto como una figura de lo que tenía que suceder en Cristo Jesús. Qué cosa tan impresionante. Moisés es el más citado en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento. O sea, es el personaje del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo. 80 veces mencionado Moisés. Moisés es sinónimo de la ley. Pero Moisés va a tener momentos importantes. Va a aparecer en la transfiguración junto a Elías.
también va a aparecer en el mismo Apocalipsis como uno de los dos testigos, también junto a Elías y Moisés, la ley y los profetas. Ese binomio es interesante. Moisés era el símbolo de la ley y Elías era el símbolo de los profetas. La ley y los profetas constituyen la religión de Israel. Tienen a la ley y los profetas que le escuchen. Le dice Abraham al rico que está en el infierno, en la parábola de Lázaro. Otra cosa hermosa, cuando Moisés y el pueblo salieron del Mar Rojo y hundió en el Mar Rojo a los carros del faraón, cantaron un cántico que se llama el Cántico de Moisés. Y dice el Apocalipsis, capítulo 15 de Apocalipsis, que el pueblo, la multitud de los santos que está allá arriba, cantaban dos cantos, el canto de Moisés y el canto del Cordero. Moisés y Jesús son las cosas que cantaban en el cielo, la multitud de los redimidos. Es impresionante ver esto. Y si vemos nosotros todavía, que no hemos visto todavía en ninguno de estos textos, abran el libro de la carta de Judas. En el capítulo 9, versículo 9, un solo capítulo, es interesante, dice, en cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo, se disputaba el cuerpo de Moisés. Se peleaban por el cuerpo de Moisés. No vamos a hacer exégesis de esto, un día lo vamos a hacer. Pero fíjense cómo está Moisés, metido en la misma tradición cristiana, como alguien profundamente valorado, aunque definitivamente el ministerio todavía era muy superior al de Cristo. Termino con el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Quiero leer esto porque en ello muestra la belleza del ministerio de Moisés, hermosísima, y la superioridad del ministerio de Jesús. Vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 y siguientes. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo. No que por nosotros seamos capaces de atribuirnos cosa alguna, como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de letra, sino de espíritu, pues la letra mata, mas el espíritu da vida. Que si el ministerio de la muerte, es decir, de la ley, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Efectivamente, si el ministerio de la condenación, es decir, la ley, fue glorioso, ¿con cuánta más razón lo será el ministerio de la justicia? Pues en este aspecto no era gloria aquella glorificación en comparación con esta sobreeminentísima. Porque si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso será aquello que permanece permanentemente? La belleza es que independientemente del extraordinario paralelismo entre Moisés y Jesús, no hay la menor duda de que son ministerios completamente diferentes. El de Moisés fue para educar a un pueblo rudo, a un pueblo que había sido esclavo, a un pueblo que para que no se hiciera y se convirtiera en una manada de bestias en el desierto, fue disciplinado con la ley. Pero era una ley que simplemente indicaba dónde estaba el pecado, hasta que llegara el nuevo y definitivo ministerio, que venía a liberarnos de esa misma ley, para encontrar en el Espíritu la verdadera ley que nos da vida, la verdadera ley que hace que podamos cumplir el básico mandamiento, el del amor, y con ello cumplir todo lo que está escrito en la ley de Moisés.